¿Qué te parece la vista que observas a mis espaldas? A mí me parece genial, fenomenal. Es verdaderamente agradable estar aquí en este momento. El olor que desprende el alga con el agua y la madera de algunos muelles, porque no todos son de madera, hay algunos que son de concreto, pero los que son de madera desprenden, junto con el agua, junto con el alga, un olor atractivo, agradable, que a pesar de proceder, de ser generado por la descomposición del agua, de la madera, de los muelles y de las algas, pues producen un aroma igual de atractivo que el olor a tierra mojada cuando hay lluvia en cualquier lugar. No es el aroma más agradable, ni el más sano quizás, pero me atrae mucho el olor. Quizá no sea el olor, quizá sea la atracción por esto. Una nave marítima de tamaño mediano, pues de lejos se ven muy grandes, pero estando cerca son medianas en comparación con lo que tú has visto, con lo que yo he visto. Son medianas, no son ni muy pequeñas ni muy grandes. Fue un día misterioso para mí. En lo personal, han sido días muy difíciles. Han sido días muy difícilmente de ser sobrellevados en algunas áreas, en lo familiar, en lo personal, inclusive en lo laboral. Todo se juntó prácticamente todo se juntó. Y normalmente cuando presentamos una acumulación de emociones negativas, tendemos a de alguna manera canalizarlo de una forma. Pues la mía en este día fue salir a dar un paseo, sin un destino en específico, sin un lugar para llegar en específico, pero con la firme convicción de solamente despejar y aclarar la mente, pues en realidad y en verdad lo necesitaba. Si tú me preguntas cómo está el clima aquí, bueno, es fresco por causa del agua. El viento es fresco, mas no frío. Estamos en pleno verano y apenas va iniciando. Pero en este día necesitaba una renovación, un refrescamiento, que la distancia, el caminar, el aire, el cambio de lugar, contribuyeron de manera positiva a hacerlo. Despejar la mente. Creo yo que no fue ni el lugar, ni el agua, ni las algas, ni los muelles, inclusive ni las naves marítimas que tenemos aquí o allá. No fue nada de eso lo que me atrajo quizá a este lugar, sino simplemente creo yo que deseo huir de algo, pero no sé de qué. No sé si es una huida de Dios, aunque parezca ridículo. No sé si es una huida del ministerio.
He tenido largas sesiones hablando con Dios. Del trayecto de donde vivo aquí, fueron como 40 minutos caminando. Fue una conversación con Dios, de verdad. No como el libro ese que se llama Conversaciones con Dios. Fueron verdaderas conversaciones con Dios. Necesitaba un respiro. No sé, pero cada determinado tiempo necesito un cambio. Necesito una renovación. Necesito un desahogo. Más de uno me estará entendiendo. Más de uno me estará escuchando. Hay más dudas que respuestas en cuanto al tema de Dios. Para mí Dios es real, existe. Es innegable que no exista. O sea, es inclusive antiintelectual negar la existencia de Dios. Para mí sí existe. El problema con Dios es ¿por qué es? ¿Para qué es? ¿Y cuándos? ¿Cuándos? Son muchos. De hecho, son más que los porqués. No tengo tanto conflicto con el por qué, sino tengo más problemas con el cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Cada uno sabe de qué está hablando. Yo sé de qué estoy hablando. En realidad, el lugar no es lo que determina este estado mío que yo entiendo y Dios entenderá. No es el lugar, sino es lo que hay dentro. Hay temporadas en las cuales me siento tan capaz, tan útil para tomar el ministerio, y hay otros tiempos, temporadas en los cuales de verdad no me siento capaz y no quiero de ello nada saberlo. Es complicado de explicar, pero normalmente un mensaje con esa magnitud de luz no cabe en un contenedor de oscuridad, de tinieblas, ¿sí? Esa es mi queja, esa es mi pregunta. Yo en lo personal, y lo dije en la última transmisión en vivo, me niego a hablar de un tema sobrenatural, totalmente espiritual, como lo es el Evangelio. Y me niego a hablar de algo completamente espiritual, sobrenatural, siendo yo totalmente natural. He pensado en dejar el ministerio más de 10 veces, pero siempre sucede algo. Esta es una temporada de esas en las cuales todo está acumulado. La diferencia es que pues no estoy en México o en mi ciudad, estoy en el extranjero. Esto comprueba que no es el lugar el que influye en el estado de ánimo. Eso es temporal. ¿Cuántos psicólogos, psiquiatras recomiendan a personas que tienen depresión, ansiedad, salir a vacacionar si tienen los recursos, visitar otros países, visitar otras naciones, alguna playa, algún puerto, algún retiro espiritual en el bosque? Y presentan síntomas de mejoramiento, ¿verdad? De mejora, pero temporal. Pues es debido a que no es lo externo, sino lo interno lo que afecta nuestra realidad. Creo de todo corazón, con una firme convicción, de que es la mente del ser humano, del hombre, el creador de la realidad.
Muy por encima de esto está Dios, el Creador. Nadie lo puede negar. Nadie. Y es cuando viene la frustración y es cuando uno pregunta, ¿por qué Dios? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Sigo esperando igual que tú? Pues escúchame bien lo que te voy a decir. Mi vida, yo sé que tiene un propósito, igual tú, pero hay veces que perdemos la brújula, la noción de ese propósito. La vista aquí es fenomenal, es espectacular. Esta zona en la cual estoy es una zona de muelles donde llegan embarcaciones comerciales, principalmente dedicados a la pesca. Aquí en Aveiro, estoy como unos 40 minutos de Aveiro y estoy tratando de recuperar el camino, estoy tratando de volver al camino. Fíjate nada más, estoy tratando de recuperar el camino, así buscando el camino para reincorporarme a esa carretera. Estoy buscando el camino para reconectarme con el Creador, reconectarme con Dios. Pues ha habido una serie de sentimientos y emociones negativos, insatisfacción personal, familiar, emocional. ¿Por qué? Porque es fácil romantizar la Biblia. Es fácil decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es fácil decir, ¿sí? Yo pierdo mi vida por causa de Dios para ganarla en Él. Es muy fácil hablar de esa manera. Es muy fácil. Pero ¿será de verdad? El efecto que genera el acercamiento a Dios, el efecto que genera la integridad personal, el efecto que genera la implementación de hábitos moralmente aceptables en lo espiritual, dentro de lo espiritual, alineado a los estándares del Creador, no de otra cosa ni de otra personalidad. El efecto de todo eso es contrario a lo que todos piensan. Cada cultura, cada religión asegura que cuando tenemos una conexión con Dios, con el Creador, pues toda la vida cambia, ¿no? Te vuelves más iluminado, menos material, más elevado. Yo creo que esa es una de las consecuencias de primero acercarse a la luz. Escúchame bien lo que te voy a decir. Acercarse a la luz, que es Dios, duele. Duele. Y cuesta, no dinero ni trabajo, cuesta tu estado espiritual. Cuesta. Porque cuando tú acercas, por ejemplo, una mano al fuego en la estufa o a una veladora, te vas a quemar. Lo mismo sucede con Dios. Cada temporada que me he dedicado a buscar a Dios, 50, 100, 200, 365 días de morales estándar, de comportamiento moral, de oración, de devoción, de santidad, de alguna manera, el efecto no es atractivo como lo anuncia la mayoría del mundo. Es aparentemente negativo. Y digo aparentemente porque es bueno, pero yo siendo materia, yo siendo cuerpo, ¿sí?, tengo y presento una reacción a todo esto. Mi cuerpo, ¿sí?, se acerca al fuego de Dios, se empieza a quemar.
y va incluido espíritu y alma, se empieza a quemar, realmente ni tú ni yo estamos capacitados para tener la presencia de Dios, o no al grado o al nivel que a mí me gustaría por causa del ministerio. Habrá personas que sí, habrá personas que no, pero gran parte de que la gente crea que tiene la presencia de Dios es culpa de la religión cristiana y de la religión judía, que han romantizado, han menospreciado esto de la presencia de Dios, engañando a las masas, al consciente colectivo, diciéndole con frases eróticas, espirituales: aquí está la presencia del Espíritu Santo, mijos. Desgraciados, malnacidos, malditos. La gente vive engañada, creyendo que tiene la presencia de Dios. Y no es así. No es así. La presencia de Dios quema, te desespera, te causa desesperación. ¿Por qué? Porque entre más te acercas a Dios, más deseas las cosas de este mundo. No es un proceso de la noche a la mañana. Escúchame, cuesta años y cuesta etapa tras etapa lograrlo, hacerlo, realizarlo. Caes, tropiezas, te retrasas y vuelves a comenzar otra vez. Normalmente, después de 100 días de oración y retención seminal, empiezas a presentar una serie de malestares emocionales. Tu cuerpo, la carne, la memoria de tu cuerpo, como lo llama Joe Dispenza, diciéndote que no lo resiste, que quiere volver al anterior estado. No es algo tan sencillo acercarse a Dios. No es algo tan sencillo. En mis planes, más de una vez en mi vida he estado dejar eso, pero no puedo. Me tiene Dios bien retenido, me tiene Dios bien sostenido de Él. Una serie de insatisfacciones por causa de lo personal, necesidades básicas que no han sido cubiertas, como cualquier ser humano normal. Entra el factor humano. Bueno, ¿tú qué haces al respecto? ¿Qué haces al respecto? Todo está en la mente, es que tienes que planear, tienes que hacer. De verdad que lo he hecho, de verdad que no lo he hecho de todo. Hacerlo, no hacerlo, negarlo, aceptarlo. Esta conversación es más que nada una queja a Dios, una queja de esta situación. Como te dije hace un momento, allá en el área de muelles por las naves, muchos porqués, muchos para qués, pero abundan más los hasta cuándos. Voy por la carretera de Ilabo a Beiro. Tuve que tomar un respiro, una caminata de unos 40 minutos. Necesitaba oxígeno, necesitaba aire. Quisiera tener una vida normal y olvidarme del Evangelio, tener una vida normal. Pero cada vez que intento hacer eso no puedo. No soy el más digno ni el más capacitado para el Evangelio. Inclusive creo que no es un mensaje atractivo. Mis preguntas para con Dios es: ¿dónde estás, oh Dios? ¿Dónde está tu poder? Porque la Biblia narra mucho poder, muchas historias. Y actualmente, bueno, no hay poder. No hay poder, no me importa si
en la iglesia de la esquina dicen que hay poder. No hay poder. No hay poder. Ahorita hay una escasez, una limitación de poder, de fluidez del Espíritu de Dios que está opacando el Evangelio. La pregunta es, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permanecer, estar en silencio? Me entero por aquí y por allá que tal persona decide abortar al bebé que tiene en su vientre, ¿sí? Me avisaron unas amistades de España que van a buscar el aborto para un bebé que trae problemas en el corazón, tumores. Y yo digo, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cómo podemos decirle a la gente que no haga algo cuando no hay pruebas sobrenaturales de ello? Cuando no hay poder tuyo, de nosotros, aquí en la tierra. Cuando no nos hablas, cuando nos ignoras, cuando no dices nada, cuando aquí te estamos esperando. ¿Cómo podemos hablar de un mensaje sobrenatural siendo completamente naturales? Vaya, no he visto ni siquiera tu mano, oh Señor. No he visto tu mano, oh Creador. No he visto ni siquiera tu mano en mi familia. ¿Cómo se puede hablar de un mensaje así si lo que uno pide es pasión por Cristo para predicarlo? Pero no hay pasión. ¿Cómo va a haber pasión si no estamos apasionados? No hemos visto nada. Escrito está: bienaventurado el que cree sin haber visto. Sí, así es. Quizá tú y yo somos peores de incrédulos que Tomás. Pero estás de acuerdo que él era un apóstol. Tú no eres un apóstol, yo no soy un apóstol. Yo creo que más de uno, tú y yo, creemos sin haber visto. Creemos en Dios sin haberlo visto. Yo lo sé. El problema es que no hemos visto lo sobrenatural, hechos. Estoy harto de pura teología. Estoy harto de pura teoría. Estoy cansado de leer en la Biblia que ahí sucedía y sucedía eso, de noche y de día, el poder de Dios. Endemoniados liberados, personas enfermas que eran sanadas, corazones duros, hechos de carne. Necios, testarudos, siendo por el Espíritu Santo grandemente convencidos. Orgullosos y soberbios, puestos de rodillas ante Dios. Y no hay aquí nada de eso. No he visto nada. Llevo años sin ver algo así. ¿Cómo se puede hablar, predicar un mensaje sobrenatural si vivimos en un estado natural? Estoy cansado, estoy harto. Y además de eso, eso provoca que me enfoque más en mí y menos en Dios y menos en Cristo. Provoca que me enfoque más en mí y menos en Cristo. He ahí el problema. Hay una insatisfacción en el ministerio tan grande de no tener éxito, de no tener resultados, que opaca el Evangelio. Y terminamos añorando el mundo, deseando el mundo. Y heme aquí, hablando de insatisfacción personal,
hablando de problemas emocionales, hablando de tristeza, hablando de depresión, hablando de ansiedad, hablando de amor humano, hablando de trabajo. Y Dios, 400 años quedó en silencio. Antes de Cristo. Cuando habló de verdad, eso es cierto. Ojalá y nos hable. Ojalá y algo suceda. Tus años avanzan, mis años avanzan. La incertidumbre por la vida, por lo básico, se hace más aguda. Pues realmente muchos de nosotros no hemos muerto a nuestra voluntad ni a nuestros deseos todavía. Todavía andamos pensando en dinero, en éxito personal, éxito laboral, familiar. Y no logramos encontrar el rumbo y el camino de esto tan devocional. Sé que el propósito de este ministerio de Evangelio Público es hablar del Evangelio de manera secular, no con un vocabulario 100% evangélico. Pues el mensaje va dirigido a la gente que no cree, que no es cristiana. Sé que así es. Sé que tiene que ser mediante una forma secular, balanceada entre el lenguaje bíblico y lo secular. Encontrar una unión, una armonía perfecta. Sé que eso es cuestión de esperar. El problema es que mientras más pasa el tiempo, más en lo personal, no sé tú, más a veces tendemos a desesperarnos, a preguntar hasta cuándo, porque una vez le decía a Dios, no me lleves viejo y acabado al ministerio. ¿Cuál sería el propósito? Tú sabes que la población mayor se está muriendo. Tú sabes que el problema es con la generación de los 30 a los 50 en casi todo el mundo. En México así es, en Portugal así es. He aquí, le dije un día, he aquí mi juventud. He aquí mi juventud. Sabes, no sé tú, pero yo hasta los 33 años fui un hombre muy débil emocionalmente, muy débil mentalmente, muy débil socialmente, muy débil laboralmente. Realmente no tuve la mejor educación ni la mejor familia. Pero si llegué a Cristo, y se supone que cuando uno llega a Cristo las cosas cambian, ¿sí? Y yo vi muchos cambios en mi vida, pues dejé el alcohol, el cigarro, trabajé en una iglesia, fui predicador, empezó el ministerio. Muchas cosas, la oración, el hábito de la oración, ¿sí? Pero vuelven a manifestarse cosas que más de uno creerá que es experto en explicarlas, pero no es así. Mucha gente religiosa empedernida dirá que es puertas abiertas, que es maldición generacional, etcétera, ¿sí? Pero ni por aquí les cruza la idea de que en algún momento tenemos que repetir y repetir y repetir por la cuestión del aprendizaje, por la cuestión de cambiar la manera de pensar.
Los mismos evangélicos lo dicen en su manera de hablar, que Dios no te quita la prueba hasta que la superes, que Dios no te elimina la prueba hasta que la dejes, hasta que la brinques. Lo han dicho una y otra vez. Solo que mi pregunta es, yo ya me cansé. Ya me cansé. Heme aquí caminando por una carretera de Portugal, entre Ilhavo y Aveiro. Como te puedes dar cuenta, es verano, terminó la primavera. En tiempo de invierno dicen que todo esto está opaco y hace mucho frío. Frío de puerto. Yo la verdad es que deseo tanto eso con mis ojos ver. Vamos a hacernos para un lado porque ahí viene una persona en bicicleta y creo que no me ha visto. ¡Hey! ¡Ahí está pésego! Ese señor que iba en la bicicleta es un vagabundo, es un homeless de aquí de Aveiro. Vive en Ilhavo, por lo visto, va en bicicleta por allá. Pero le dije a este pésego porque todos los días va al lugar donde yo trabajo y pide un té helado de durazno. Y el patrón, el dueño, se lo da. Venía en bicicleta, por eso. Es curioso, pero durante este trayecto que he caminado de ida, también vi a otra persona que se mueve mucho en el área donde yo trabajo. Creo que ayuda mucho y la respuesta está en salir a caminar, en no permanecer en las cuatro paredes, sino salir a respirar. En el muelle, créeme que si hubiera un trabajo en un barco, en una nave, me iría a navegar por los mares. Me embarcaría en los mares. Así sea. Esto, bueno, pues esto tú ya sabes. Quedará como testimonio, una plática aquí y allá, una plática aquí y en ningún lugar. Es martes 27 de junio del 2023. Son las 8 de la noche aproximadamente. Una vez más, un día menos, en el cual de manera superficial le doy la gloria a Él, de manera superficial y externa le agradezco por todo lo bueno, inclusive por las debilidades y los contratiempos que en estos días sucedieron. Lo único que quisiera es olvidar, simplemente olvidar y no pensar y no sobrepensar, nada más. No pretender saber más, no vivir una vida en paz, vivir una vida tranquila, amar y ser amado, trabajar, superarse, crecer, disfrutar, tener un poco de placer por vivir. Pues el lugar no es para menos, el aire aquí es tan puro, tan limpio, tan fresco, que
¿Me gustaría disfrutarlo más? Pues claro que lo disfruto. Prefiero estar aquí que en otro lugar. Aunque lo disfruto, quisiera que Dios me regalara, me otorgara el don de disfrutar todo 3 veces más. De estar tan consciente y despierto de lo verde, del aroma, del sol, de la lluvia, de los sabores, del placer de amar y ser amado, que se lo pido por encima de cualquier cosa, quizá por encima del dinero, inclusive por encima del amor de pareja. Martes 27 de junio del 2023, alrededor de las 8:30 de la noche, caminando en la carretera entre Aveiro e Ilhavo y Aveiro, en el verano en Portugal. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto todavía es evangelio público, todo relacionado con el evangelio por Eduardo Tejeda.